8 de la mañana ya con 3 minutos. Está con nosotros aquí en el estudio Carlos Martín Briceño. Él es escritor, Premio Internacional de Cuentos Max Aub, así se pronuncia, se dice, del sí. 2012, Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares de 2018. En este marco del Mérida Fest, que ahorita estamos en el Mérida Fest casi todo este mes de enero, y hay un encuentro de cuentistas. Adelante. Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo Qué gusto, estás? qué gusto tal? verte. ¿Qué tal? Gracias, Viridiana. Gracias, Gastón, por la invitación. Bueno, sí es comentarles que el encuentro de cuentistas que se llevó a cabo el 9 y el 10 fue muy exitoso. Es el cuarto encuentro que tenemos. Sí. Y esto salió como una iniciativa mía. Yo soy un fanático del cuento, que es un género literario complicado para difícil. Los que escribimos, sí, pero muy gozoso para los que lo leen o lo escuchan. Y en este caso se trata de combinar cuentistas de la península con cuentistas del resto del país. Y empezó como una idea que en aquel entonces se lo comenté a Irving Berlín Villafañe. Claro. ¿sí? Y él me dijo, encargado adelante. De la cultura del municipio sí. con Renan Barrera. Y me dijo, Carlos, bueno, adelante. Si lo vas a hacer, tú te llevas con ellos, tú los conoces, tú haces una curaduría, que vengan. Y se leen cuentos en voz alta, el público está muy atento. Y luego vimos que era como audio y lectura, ¿no? Sí, ellos traen sus cuentos y aparte la gente sigue los cuentos que ellos van a leer a través de su celular en una antología virtual que se hace previamente. La gente llega, baja su aplicación con el internet y baja también con el teléfono, y entonces se vuelve como una ida al cine, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero por cuentistas de muy buen nivel. En esta ocasión vino Verónica Murguía, que ella es una chava que es de origen yucateco, por cierto, pero vive en el DF desde que nació allá en el DF. Y hace recreaciones como cuentos de temas que tienen que ver con la historia, con la Biblia, con el pasado. Muy interesante. Tiene un libro que se llama El Ángel de San José, muy, muy, muy padre, ¿no? En lo que hace Verónica Murguía. También vino Elpidia García, que hace cuento en la frontera. Es una señora de Ciudad Juárez que fue directora de una maquiladora. Entonces imagínate las historias que tiene para contar, ¿no? Y también estuvo Antonio Ortuño, que es un cuentista de primer nivel, narrador, novelista, ganador de múltiples premios internacionales. Y Antonio nos contó un cuento que tiene que ver con los escritores, con la vida que llevan. O sea, es muy interesante, ¿no? Y la gente seguía todo. De aquí estuvo Jovaín Vázquez Bailón, que es un chavo que está haciendo cuento que tiene que ver con lo LGTB. Cuentos un poco subidos de tono, pero cuentos sí interesantísimos. ¿Qué característica tiene el cuento para ser considerado cuento? ¿En qué momento es el tamaño lo que lo hace cuento? Mira, el tamaño tiene que ser la brevedad, ¿no? De hecho, acá yo les pido a ellos que me manden cuentos que no sean mayores de 7 cuartillas. Porque al final de cuentas escuchar también requiere atención, requiere tiempo, y que también dé chance de platicar con los cuentistas, ¿no? Y el cuento tiene que ser contundente, tiene que ser rápido, tiene que ser con mucha tensión para que llame la atención. ¿Tiene secciones? ¿Sí? ¿Se conoce? ¿Es sabido que es una apertura que hace tal cosa? Una apertura, un centro, un desarrollo y un final, ¿no? Entonces en el cuento tiene que suceder algo al personaje principal. No tiene que ser muchos personajes y tiene que también quedar reverberando en el cerebro del lector, en este caso del que escucha, la historia, ¿no? O sea, hay cuentos que nos marcan para toda la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que la gente que nunca ha leído cuento, de repente agarra un buen libro de cuentos y se emociona y dice, a partir de ahora me vuelvo fan del cuento. Porque esa característica tiene el cuento. O sea, normalmente la gente lee novelas. Cuando dice que va a leer algo, agarra novelas, ¿no? Pero cuando tomas un buen libro de cuentos y te apasiona, en realidad te vas a volver fan del cuento, ¿no? Hay gente que ama los cuentos de Cortázar, los cuentos de Borges, los cuentos de Arreola, los cuentos de Rulfo, porque ya conociste que la emoción que te produce un cuento es muy diferente a la que produce una novela, ¿no? El cuento es... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el cuento es más breve, tiene menos personajes, es más rápido, es más contundente. Cortázar decía que el cuento gana por knockout y la novela gana por puntos. O sea, el cuento es como una fotografía, ¿no? Una fotografía. En cambio, la novela podría ser una película. Pero ¿en qué momento atrapas? El cuento tiene que buscar atrapar en la página 1, quiero suponer, ¿no? Porque muchas veces la novela te va llevando. Sí, en la novela puedes descansar, puedes 2 dejarla. hojas para picarme, ¿no? Sí, no, tienes
viene desde la primera frase. El cuento tiene que ser contundente para que entonces tú sigas la historia, ¿no? Y un cuento bueno es aquel que tú lo empiezas a leer y no lo sueltas. Asistes en el camión, en el baño, en la oficina, en donde sea, empiezas a leer y dices, ay, quiero saber qué va a pasar con este personaje, ¿no? Entonces el cuento tiene este tipo de... ¿Tienes algún comienzo de alguno de tus cuentos favoritos, sea tuyo o de alguien más, que tengas en mente, que digas, mira, este comienzo me obligó? Bueno, hay un cuento mío breve, muy breve, que siempre leo cuando me invitan de repente a las escuelas y te dicen las maestras, es que los alumnos no leen. Les dije, voy a leer un cuento breve. Y es un cuento que tiene que ver se llama Día de Feria. Y empieza y dice, cuando sales del cine, el sol te pega de lleno en los ojos saturados de 3 horas de matiné. Después de todo, valió la pena. Piensas mientras palpas en los bolsillos de tus pantalones cortos lo que resta del dinero que tomaste de la cartera de tu papá. La tarde de domingo es tuya. Habrás de gozarla plena. Ok, ya está bueno. Entonces ya en ese momento dices, ¿qué le va a pasar a Chavillo? Lo van a cachar, se dio cuenta el papá si le robaron. ¿Y qué va a pasar con él sobre todo? ¿No? Es un cuento que tiene que ver con iniciación sexual, porque es un cuento que te va atrapando. Y también son breves, de 7, 8 hojas. Es muy breve, ¿no? Tiene 2 hojas. Dice 2 hojas, pero te dije, hay cuentos que muestran de 2 hojas hasta de 20 hojas, hasta de 15 hojas. El caso es que nunca salgas del tema y que siempre sea el mismo personaje, ¿no? Hay un cuento que me gusta mucho de Cortázar, que se llama La noche boca arriba, que tiene como 12 hojas y que trata de un hombre que está soñando que está atrapado por los aztecas y que le van a sacar el corazón. Sin embargo, de repente... Era argentino, ¿no? Sí. Pero de repente el sueño se convierte en realidad y la realidad en sueño, y así va jugando contigo y tú no sabes en qué momento le va a pasar o no le va a pasar. Él sueña que lo van a matar, pero al final despierta y está en la época moderna y se vuelve a dormir o vuelve a soñar y al final no sabes quién está soñando a quién. Ese estilo de cosas son las que puedes hacer como un cuentista para atrapar al lector y para que no te abandone, porque el cuento finalmente es eso, es una lucha entre el lector y el escritor, en el caso del encuentro de los cuentistas que leían, para que el lector o el que escucha no te abandone, porque finalmente es muy fácil levantarte, en este caso en la sala de la Universidad de Yucatán, que la verdad fueron más de 150 personas cada noche. ¿A poco? Sí, qué bueno. Y yo le agradezco mucho a la actual directora de Cultura que haya aceptado continuar con el proyecto, ¿no? Bueno. Porque el único evento de literario dentro del Mérida Fest es sumado a la entrega del Beatriz Espejo y algunas presentaciones de libros, pero digamos que el plato fuerte del Mérida Fest sigue siendo el Encuentro Nacional de Cuentistas, que en este caso pues celebra su 4º edición, y que te digo, han venido cuentistas de la talla de Don Antonio Parra, Beatriz Espejo, Agustín Monreal, o sea, a lo largo de todas las 4 ediciones se trata de no repetir cuentistas. Sí, claro. ¿Sí? Porque si repites uno, pues como que algún momento tenemos que repetir, si llega a la 6ª, a la 7ª, a la 8ª. Ojalá que tengas que repetir, ¿no? Pero sí, yo agradezco mucho a Carla Berrón que haya aceptado continuar con el proyecto y ojalá que... Y hay planes quizás en el futuro no sea solo nacional, sino traigamos también cuentistas de fuera, como hacen en la FIL Guadalajara, ¿no? Que traen cuentistas de todos los países. Allá incluso los traducen. Es una invitación que te hace una vez también al año en tu vida. A mí me han invitado como cuentista y es muy interesante porque está junto a ti un cuentista que escribe, digamos, en sueco, pero está traducido al español, y cuando va a leer su cuento la gente ya tiene el cuento en español para poder seguirlo, aunque la persona hable en sueco. Sí, claro, lo puede ir siguiendo. Así es. Y por cierto, aprovechando que estoy por acá, si quisiera promocionar mi último libro de cuentos. Por favor. El Reino de la Desesperanza. El Reino de la Desesperanza, sí, es un libro publicado por Lectorum. A ver, lo pongo ahí en la cámara para que lo veamos todos. Salió todos. hace menos de 6 meses. Es un libro que ha tenido muchísimo éxito. Ha estado entre las listas de los libros mejores libros de México en los último año, 2024. Y está en todas las librerías. Es un libro fuerte que habla de temas que a veces no queremos hablar. Habla de la vejez, habla de la infancia, por unas infancias difíciles, donde hay bullying, donde hay abuso. También habla de las parejas. Está dividido en 3 etapas: infancia, madurez y vejez. Son 16 cuentos que son algunos polémicos, pero ha estado... ¿Relacionados entre ellos? No.
salvo por el tema, ¿no? Podríamos decir que es un mismo personaje que va creciendo a lo largo del tiempo, sí, y le van pasando circunstancias a veces no muy agradables. O sea, los 16 cuentos es el mismo personaje en diferentes etapas. Bueno, lo podemos tomar de esa manera, ¿no? Aunque no es del todo. Digamos, hay un cuento que me gusta mucho, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De un hombre que está en la cincuentena, es exitoso, recién se divorció porque conoció a una mujer muy joven, está feliz, tiene económicamente le va bien, pero de repente el médico le dice que tiene cáncer de próstata. Entonces, lo que conlleva que cuando estás, según tú, en lo mejor, de tu momento, y te sientes invencible, siempre hay algo que puede destruir eso. O sea, finalmente te hace recordar que eres humano y que no puedes también tratar a todo el mundo con la punta del pie, porque algo puede sucederte. Ese es el tipo de circunstancias que yo escribo, ¿no? Se va a descubrir el personaje en cada uno de los cuentos, se va encontrando con una situación compleja. Compleja, sí. Tiene que hace entender su humanidad. El cuento, para que sea interesante, tiene que plantear una situación difícil, una situación de mucha tensión. Yo así lo concibo, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, que también me gusta mucho, que habla acerca del bullying en la infancia. Es un cuento de un hombre que también ya es mayor, es un escritor exitoso, pero de repente viene a su ciudad a que le dé un premio, y el que le toca de chofer resulta que era un chavillo, que ya es hombre, que era quien lo buleaba terriblemente en la escuela. Entonces, ¿se reconocen? Se reconocen, al principio no se reconocen, al principio le finge que no lo conoce, pero el otro sí le dice, sé quién eres, y bueno, hay una circunstancia muy difícil porque el otro, no lo quiero spoilear, pero el otro... No vas, dime si lo trata de bulear. Lo trata de bulear. Maldita sea, sí. ¿Cómo crees? Entonces, a pesar de que el otro es en una posición económica y social y exitosa mucho más elevada, el otro recuerda y también el otro recuerda y el otro insiste en bulearlo. O sea, cosas de esta naturaleza que nos pueden pasar y que nos ponen en situaciones límite. Yo sí les llamo situaciones límite, son las que yo narro en mis cuentos. Si tuvieras que hacerle una recomendación a los papás que nos están escuchando, que quieran introducir el cuento, por ejemplo, para los niños, ¿a quién recomendarías leer? Pero es que el cuento no, acabas de tocar un tema que siempre me llama mucho la atención. La gente cree que los cuentos son para niños nada más. Los cuentos no son para niños. Hay cuentos infantiles, hay cuentos de horror, hay cuentos eróticos, hay cuentos policíacos, hay cuentos de amor. Entonces, yo más bien le recomendaría a los padres que busquen cuentos para niños, ¿no? Porque de repente hay gente que me dice, oye, Carlos, ¿le puedo regalar tu libro a mi hijo? Le digo, ¿qué edad tiene tu hijo? Pues tiene 6, pues si quieres pagarle el psicoanalista el resto de su vida, regálaselo. No le hagas eso. Por favor, no. Si a mí me preguntas qué libro recomendaría de cuentos para un niño, un niño ¿qué será? De 8, 9, 10 años, yo siempre recomiendo un libro de Rudyard Kipling que se llama el famoso Mowgli, ¿no? El libro de las tierras vírgenes, que en realidad Disney se roba los cuentos. Disney nunca hace los cuentos como son, siempre les pone cosas... Mucha azúcar, ¿no? Pero ese libro, que es la historia de Mowgli realmente, del chavillo que es criado por los lobos, es una maravilla. ¿Es sueco? Como cuento. ¿Tiene un nombre No, Rudyard Kipling no, es inglés. Inglés. Fue inglés, ya murió. Y en el caso de los adultos Nobel, adultos por cierto, que digan, yo no soy un gran lector de cosas muy pues largas, mi libro, me sirve el que se acerquen cuento. El reino de la desesperanza, que le pueden encontrar en cualquier librería. No, pero y también pueden acercarse a los cuentos de Juan Rulfo, ¿no? Que el Llano en Llamas, que ahorita anda de moda Rulfo por la serie de por la película de su novela, el Pedro Páramo, pero el Llano en Llamas es una colección de cuentos increíble y que sigue vendiéndose muchísimo y que al final de cuentas es una de las presentaciones de cuento más importantes de México. Fíjese que yo le recomendaría, si me dejas recomendar un cuento, hay un cuento que es la historia de la Caperucita Roja, pero desde el punto de vista del lobo. Y entonces se le hace justicia al lobo, porque el lobo dice, oye, es que yo tenía gripa, y entonces fui a tocar y pues estornudé, y entonces se cayó la casita, y entonces me han hecho a lo largo de la historia mala fama al lobo, y entonces ¿De quién será ese cuento? Te lo averiguo y te lo mando. Entonces es como el coraje del lobo de decir, estoy harto de que me echen la culpa de que yo me comí a la abuelita, porque eso no es cierto. Hay muchos muy buenos cuentistas. El cuento padre, ¿no? Está muy vivo en México. El cuento es un género que se sigue practicando mucho. No me ha faltado material para invitar a cuentistas de la península. Esta vez vino una chava que se llama Carla Marrufo,
Juchim, que es yucateca, que tiene un libro con la Universidad de Veracruz, que tiene muy buenos cuentos, muy intimistas. También estuvo un joven que se llama Pavo Goff, que escribe cuentos sobre adolescentes, muy interesante. Decía también un muchacho que se llama Yobaín Vázquez Bailón, que escribe cuento que tiene que ver con lo LGTB, también de una manera muy irónica. Y bueno, creo que hay todavía una buena cantidad de cuentistas en la península, en Mérida, ¿no? Para todos en Mérida, que podemos seguir escuchando. Hay un señor que se llama Jorge Pacheco Zavala, que da taller de microficción y de cuento. Él estuvo también con nosotros. ¿Das talleres tú, Carlos? Bueno, di muchos talleres, Gastón. Cuando vayas a dar uno, avísanos porque yo supongo que hay gente que pero te voy a decir una aprender. cosa, me cansé. A muchas generaciones de cuentistas y de escritores jóvenes pasaban por mis talleres, lo digo con mucho orgullo, o sea, y ellos están escribiendo, te digo un nombre, bueno. de apellido Alonso. Okay. Ramírez Marín, Marín Ramírez. Al revés. Alonso Marín Ramírez, siempre me confunde. Por eso te confunde. Alonso Marín Ramírez tiene un libro en Ficticia, que es un gran cuentista. Él estuvo en mis talleres muchos años, ahora vive en Ciudad de México, es psiquiatra. ¿Por qué no lo haces Gara ya? Castro, que es una mujer muy, muy buena cuentista, tiene un libro también con Ficticia, una editorial muy importante. O sea, mucha gente ha pasado por mis talleres y eso me enorgullece mucho. Pero de repente como que ¿Quieres un te respiro? agobia porque también ellos y ellas pues también siguen produciendo, te quieren mandar sus historias, hay que checarlas y eso también lleva mucho tiempo. Claro. Aunque bueno, sí, no descarto volver a dar talleres. Para que nos avises. Sí, y sí, por supuesto, yo les invitaré. Oye, Carlos, cuando den hombre, muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo tiene. Se llama El Reino de la Desesperanza, de Carlos Martín Briceño. Sí. Es el libro que hay que Está publicado leer esta por semana. Lectorum, que es una editorial que es bastante buena para distribuir, entonces eso lo encontramos en librerías. Si lo encuentras en Gandhi, lo encuentras en Dante. Perfecto. Sí, aquí estamos hablando de aquí de la península, ¿no? En Gandhi, en Dante, también incluso yo lo he visto en Sambors. Y bueno, sí, está a la mano. Hay una librería que se llama Cafebrería, que está en la ex Quinta Montes Molina. Ah, claro, sí. Allá claro. lo tienen así súper exhibido. Muy bonito. Y a Barça muy linda esa cafebrería. Voy a hacer publicidad porque está muy bonito para tomar un café y para leer. Sí, está padrísima para eso. Está muy cómoda. Está muy cómoda y tiene estacionamiento subterráneo. Sí, o sea no le que da el sol tú al puedes coche. entrar y la gente casi no lo sabe, fíjate. Sí, es padrísimo. Es como un tesoro sobre el propio paseo de Montejo. Sí, a mí me gusta muchísimo esa cafetería. Esa cafebrería, así le llaman. Cafebrería. Carlos, pues como siempre es un gusto invitarte más seguido para que sigamos hablando de cuentos. Claro, por supuesto, con todo gusto. Algún día ojalá nos dé visita. tiempo de terminar de leer el cuento. El día de feria, que es muy breve, pues lo leo al público. Eso estaría muy interesante, fíjate. Te vamos a invitar para eso. Va. Carlos, muchísimas gracias. Oye, redes sociales donde te podamos seguir. Sí, Carlos Martín Briceño en Facebook, C. Martín Bri y Carlos Martín Bri, tanto en Facebook como en X, como en Instagram. Ok, perfecto. C. Martín Bri, Carlos Martín Bri. Así te buscamos. O sea, o ponete en Google Carlos Martín Briceño y ahí aparece. Ahí te va a aparecer todo. Pues ahí están las redes sociales igual de Carlos tengo para que un blog lo donde sigamos. pueden checar mis cuentos, mis historias. ¿Sí? Yo hago crítica literaria, que se llama también www.carlosmartinbriceno, porque la ñ no la usan los gringos, .com. Ahí está. Pues entonces, Carlos Martín Briceno. Así lo puede encontrar, .com. Así. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí lo tiene, Carlos Martín Briceño. 8 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Ahí venimos.